después. El día de hoy vamos a ver lo que es percepción, lo que es discriminación de información e identificación de información, ¿ok? Vamos a empezar primero con la presentación que les hice y en el mismo espacio está la práctica. Ajá. La práctica es de lectura rápida, ¿sí? Y más bien es un reto con ustedes mismos. Yo de lo que me he dado cuenta es que en lo que son las estrategias de lectura rápida es más bien un reto consigo mismo, ¿sí? Identificar dónde están mis aciertos, mis errores y cómo voy mejorando, ¿no? Entonces, no sean malitos, váyanse a Classroom. Ahí en Classroom ya les coloqué una presentación que se llama Percepción, Discriminación y Reconocimiento. Abran el primer documento, que es el de PowerPoint. ¿Sí? ¿Ya lo tienen a la mano? Ya. Ok. Entonces, primero vamos a ver los conceptos, ¿sí? Estos conceptos van a ser muy importantes en esa entender de qué manera recibimos la información, ¿ok? Entonces, aquí está el concepto de percepción que nos dice que es un mecanismo individual que realizan los seres humanos y que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales, ¿sí? Que tenemos al exterior de nosotros y que de alguna manera las codificamos para comprenderlas. Ahí, por ejemplo, me encontré esta imagen muy representativa, ¿sí? Vemos a dos personas. Esto habla de el aspecto exterior, ¿sí? Una dice que es un 6 y la otra dice no, es un 9. Aquí la percepción indiscutiblemente es individual y depende de qué, de la posición que tiene cada uno de estos personajes, dónde se encuentra cada uno, desde qué punto de vista está viendo la información y la puede interpretar y comprender. En realidad, si nosotros que estamos fuera de su contexto lo vemos, podemos decir que los dos están equivocados o los dos tienen la razón, ¿sí? Porque es nuestra percepción y puede diferir de la que ellos tienen o de otras, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el hecho de estar a partir de del internet, de las pantallas, de toda esta tecnología, nuestra percepción de las cosas cambia, ¿sí? Entonces, a eso le vamos a llamar percepción. ¿Cómo recibimos la información? ¿Cómo la interpretamos desde nuestro contexto? Y cómo comprendemos o no esas señales. ¿Ok? De ahí que, bueno, también nos dice que se trata de una serie de datos que son captados por nuestro cuerpo, ¿sí? En este caso, estamos utilizando la vista. Y si nos referimos al lenguaje, indiscutiblemente es la vista lo que estamos utilizando, aunque posteriormente pasa a la verbalización y a el manejo de nuestro lenguaje a través de la escritura, ¿ok? Entonces, lo recibe nuestro cuerpo, ¿sí? De una manera natural, ¿sí? Y adquiere significado luego de un proceso cognitivo, es decir, cómo lo percibo desde mi punto de vista, cómo lo entiendo, cómo lo interpreto y cómo lo comprendo. Ahí, por ejemplo, les puse una imagen. ¿Quién me dice qué es?
Yo al principio pensé que era, pues, como tal el animal un halcón, pero ya mirándolo bien es una mano pintada que del Oh, animal. exactamente. Si nos dejamos ir por la primera impresión, por nuestra primera percepción, vemos un animal, ¿sí? Vemos ahí un águila, aparentemente, ¿no? Y es muy similar al águila que utilizan, por ejemplo, en la bandera. No es cierto, en la bandera no, en el escudo de Estados Unidos, ¿sí? Cuando nosotros pasamos de ese primer momento de recibir la información y entonces empezamos a analizarla, entonces nos damos cuenta que tiene otra forma, que es una mano, que está representando, sí, a esa águila, a ese animal, ¿sí? Entonces adquiere un nuevo significado, tanto la imagen que nosotros tenemos ya de un águila americana y de lo que son nuestras manos, que yo he de decirlo, mis manos son horribles, pero no me importa porque hacen cosas maravillosas, ¿no? Y entonces reconozco la capacidad que tienen mis manos, ¿sí? Para transformar las cosas y sacar buenos resultados de una primera percepción, cómo está reflejando nuevas cosas, ¿sí? Si vamos a la siguiente eh, diapositiva, entonces nos dice que la percepción es una imagen mental. Primero la hacemos aquí en nuestra mente, ¿sí? La formamos a partir de las experiencias que nosotros vamos teniendo, ¿sí? A partir de lo bueno y lo malo que nos ha sucedido a lo largo de nuestra vida. A partir de ello, organizamos de nuevas maneras y no está de más nuestra cultura. Eso que nos rodea, eso que nos formó, también participa de la percepción y indiscutiblemente nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, aquí en la imagen, por ejemplo, vemos ese cerebro que está ligado a todos nuestros sentidos, pero estos sentidos sabemos que son externos, ¿sí? No, tienen la información y tienen la experiencia a partir de lo que escuchamos, de lo que olemos, de lo que tocamos, de lo que vemos, de lo que saboreamos, ¿sí? No es lo mismo un sabor determinado de un producto aquí en México que, por ejemplo, en Rusia, ¿sí? Porque a lo mejor la percepción de lo salado, lo dulce, lo frío, lo caliente es diferente por nuestra cultura, por nuestros alimentos, por cómo los condimentamos, ¿sí? Entonces, nos está hablando de un medio externo, nos está hablando de nuestros sentidos externos. Sin embargo, se dice por ahí que tenemos más de 5 sentidos, ¿sí? Y esos sentidos están internos y tienen que ver mucho con aquello que no tenemos que explicar y sin embargo comprendemos. Por ejemplo, eh, ¿cuál puede ser el sentido que gobierna, por ejemplo, la sensación de nuestro apetito? ¿Sí? Porque a final de cuentas, nuestro reloj biológico nos dice, ¿sabes qué? Ya tienes tantas horas de no comer, tienes que comer, ¿sí? Para que haya un equilibrio en tu organismo. Pero también, si yo dejo pasar ese tiempo, entonces tengo una sensación de vacío o de angustia o de nerviosismo. ¿Por qué? Porque mi sentido interno me está diciendo que tengo hambre y lo puedo reflejar de muchas maneras, ¿sí? Entonces, también tenemos una interpretación de esos estímulos que llegan de lo interno a lo externo porque lo podemos verbalizar y decirle a mi mamá, yo ya tengo hambre, ¿no? O tengo calor, o tengo frío, ¿sí? Y entonces
es una serie de estímulos que le damos a todos nuestros sentidos. Todos esos sentidos, internos y externos, nos van a servir para percibir, ¿sí? Para comprender e interpretar las cosas. Eh, por ahí no lo puse, pero hay una serie de etapas de la percepción que nos habla por ejemplo, cómo detectamos, ¿sí? Una información nueva. Por ejemplo, un color que me gusta. Si yo voy a un centro comercial y veo un vestido, no sé, a lo mejor azul agua, a lo mejor ese es el color que a mí más me gusta, que me satisface, ¿sí? Entonces, ¿cómo detecto que ese es el color que a mí me gusta? ¿Cómo expongo esa sensación, ese gusto, esa percepción que tengo de la información que estoy recibiendo, ¿sí? ¿A partir de qué? De la atención que le doy, ¿sí? De la organización de la nueva información que estoy colocando y entonces, ¿de qué manera digo, este vestido a lo mejor me quedarían con tales o cuales aditamentos, ¿no? Unos zapatos, una bolsa, una serie de objetos que me pueden adornar, ¿sí? Y entonces voy agrupando, agrupo en relación a la información nueva que estoy teniendo y de cómo la percibo. Ajá. Y, por supuesto, complemento. Es una imagen que yo hago en mi cerebro. Sé que no es mi realidad, pero la puedo pensar, ¿sí? Y entonces puedo complementar, aunque no haya ni los zapatos, ni todos los objetos que puedan ser complementarios a ese objeto, yo lo puedo percibir, lo puedo organizar y entonces puedo encontrar estímulos similares porque hay otros objetos, otras vestimentas que me causan satisfacción, ¿sí? Y entonces esa experiencia me sirve para comprender esa información que doy, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestra. Ok. El siguiente concepto sería la discriminación. Cómo a través de nuestros sentidos discriminamos por las semejanzas o las diferencias que tienen los objetos. Podemos discriminar, por ejemplo, y es lo básico que nos enseñan en el kinder, ¿no? A ver dos objetos iguales y ver sus diferencias o ver sus semejanzas, la posición de los objetos. Y es un ejercicio visual muy importante que tenemos que hacer precisamente para eh, perfeccionar nuestras técnicas de lectura rápida. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, les puse una imagen, ¿sí? Lo primerito que ustedes vieron al pasar a la diapositiva son los colores. Quizás no las formas, pero sí los colores y les llaman la atención antes que el texto. ¿Por qué? Porque la imagen dice mucho más que el texto, ¿sí? Y entonces ya de antemano podemos hacer un diagnóstico de esas semejanzas y esas diferencias de formas, de colores, de posición de objetos, ¿sí? Y entonces nos podemos dar cuenta que siendo la misma imagen, tiene diferencias, ¿ok? Y entonces esta percepción que nosotros tenemos también nos permite discriminar, encontrar las semejanzas o las diferencias. ¿Sí queda? Aquí, Sí, por ejemplo, en la maestra. importancia de la discriminación, en este caso ya visual, porque nos estamos refiriendo a la lectura rápida, ¿sí? Necesitamos distinguir rápidamente cuáles son nuestros signos, compararlos y entonces ser capaces de expresarlos, ya sea por escrito, ya sea de forma verbal, y encontrar esas características que nos van a distinguir,
¿sí? Los objetos. Aquí, por ejemplo, en estas dos imágenes, vemos objetos, apenas señalados a través de líneas, pero son líneas de colores. ¿Quién me puede decir qué ve en la primera, imagen? ¿Quién me la describe? Una niña, Ajá, un helicóptero, sí, al parecer también una lámpara, un ajá. avión, un trenecito y un camioncito. En la primera imagen son dos imágenes. Ah, bueno, en la primera una ¿Qué lámpara, algo te el está helicóptero y la faltando en niña. la primera imagen? Sí, es como algo verde. Ah, una planta, una planta. Una hojita de una planta, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos de momento, nos impacta porque no sabemos de qué trata. Yo en el momento en que la seleccioné decía, ¿es un delfín? ¿Es una ballena? ¿Qué es? No encontraba. Es un helicóptero inicialmente. Después me causaba curiosidad porque me llama más la atención, por ejemplo, él dice que es una niña, yo decía que era una muñequita, ¿no? Y entonces me llama mucho más la atención lo rosa que lo café, ¿no? Y entonces quería encontrar como una cabañita, como una, de esas casitas de campo, ¿no? Que utilizan para acampar. Hasta mucho después me di cuenta que también era una lámpara, ¿no? Yo lo percibí primero con la muñequita. ¿Edgar eres? ¿O quién habló? Dice Edgar. ¿Quién me hizo favor de escribir la imagen? Yo, Edgar. Edgar. Entonces sí te reconocí. Él tiene otra percepción, ¿sí? Lo está viendo desde su contexto, lo está viendo en su pantalla y le da relevancia, ¿sí? Va discriminando ciertos elementos que le prohibieron, por ejemplo, ver la hojita, ¿sí? Y entonces no lo percibió hasta que regresó a hacer el análisis de la primera imagen y a decir, son 4 elementos, ¿sí? En la segunda imagen, ¿cuántos elementos se encuentran? 3. ¿Cuáles son? Un avioncito, un camión y un trenecito. Ok, ¿qué es lo primero que te llamó la atención? Lo primero que vi fue el avión. El avión, ¿ok? Y ya después te fijaste en que habían más objetos, Sí. ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Discriminamos. Primero percibimos lo más evidente para nosotros, ¿sí? Para los demás puede ser evidente a lo mejor mucho más la lámpara o el camioncito que, por ejemplo, la muñeca o el avión, ¿sí? Entonces, primero discriminamos, ¿sí? Seleccionamos, elegimos qué es lo más representativo para nosotros a partir de nuestras experiencias, ¿sí? Reconocemos sus características y entonces le damos significado, ¿ok? ¿Qué pensaríamos entre las dos imágenes? ¿Qué pensaríamos que están representando? No sé, pero juguetes de un niño. Juguetes de un niño, ¿sí? Nuestra experiencia, ya pasamos por ahí y nos dice que nosotros hemos jugado con objetos similares, que son objetos propiamente, ¿sí? Palpables, ¿sí? Pero que a final de cuentas se pueden representar a través de nuevos signos, que son las imágenes. ¿Sí queda? Del mismo modo pasa con el lenguaje, ¿sí? Lo podemos escuchar porque lo verbalizamos y después discriminamos qué fue lo que me dijeron, ¿sí? En una clase, ¿qué fue lo que me dijeron? Yo me acuerdo que dijeron tal cosa. Estamos haciendo la discriminación para darle un sentido, organizar nuestra información y entonces referirla por escrito.
cuando a ustedes se les pide escuchar la clase para después crear su informe, su reporte, su apunte, es eso, es recibir la información, discriminar, darle un sentido, darle un significado y entonces escribir, ¿sí? Si nosotros, a final de cuentas, nos vamos a presentar a un examen donde lo que tenemos que hacer es leer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Indiscutiblemente no van a ser los mismos textos que me han presentado. Entonces, tengo que fijarme en elementos que conozco, ¿sí? Pues en el título, en las negritas, en las palabras, el vocabulario que yo manejo y que reconozco, para entonces discriminar, sacar, absorber la información y poder confirmar. ¿A partir de qué? De una lectura, ¿sí? Es hacer una lectura previa que ya la hemos hecho, ¿sí? Reconocer y entonces sí confirmar con qué, con la lectura. ¿Sí queda? Porque no vamos a ir a un examen a adivinar, ¿sí? Que nos quede muy, muy claro ahí. Hacerlo rápido no implica saltarnos las lecturas, sino al contrario, saberlas abordar para mi beneficio, ¿sí? Sacar la información que me están pidiendo. Y si yo de antemano reviso la pregunta, reviso las opciones y después leo, también es una estrategia, ¿ok? Porque entonces ya sé qué me están preguntando y qué tengo que buscar como referencia. Tengo que confirmarla en la lectura. ¿Sí queda hasta ahí? Sí, maestra. Sí. Ok. Y lo que sería reconocimiento y percepción, que nos dice que reconocer es establecer alguna correspondencia entre la información y el conocimiento que nosotros tenemos de manera previa, ¿sí? Aquí nos hablan de un almacenamiento. Indiscutiblemente, nuestra memoria va almacenando vocabulario, conceptos, experiencias, referencias, ¿sí? Todas esas hacemos uso de ellas en el momento en el que leemos. Echamos todas nuestras herramientas a trabajar. ¿Para qué? Para obtener la información. ¿Sí queda? ¿Qué es lo que ven en esa imagen? En la última, Sí. ¿Tú qué ves? Rápido, rápido, rápido. Lo primero una, que se te ocurra. una mujer volteando hacia el otro lado y la han pintado. Ajá, está bonita, ¿verdad? ¿Me la puedes describir? Tiene pelo largo, se le ve de una parte claro, como si fuera rubio y negro. Ujú. Tiene un sombrero con un moñito y florecitas. Parece que es un gorrito de los de pescador. Ujú. Tiene una playera de manga larga y como que tiene algo en el cuello. Ajá, algún adornito, ¿verdad? Ajá, un Un accesorio. collarcito, quizá. Ok. ¿Quién me dice si ve algo más? Yo, Yo, profesora. Sí, profesora, adelante. ¿Qué ves? yo veo como el ojo de la señora o ¿Cuál mujer. señora? Ah, Sí, descríbemelo. es es negro, es un poco grande y está bonito, está chido. ¿Qué? ¿Qué Su está ojo, chido? ¿Eh? su ojo. Su ojo. ¿Qué más ves? ¿No ves mm, más? no, ya no. ¿No? Perfecto. ¿Quién ve otra cosa? Yo veo un gato. Un gato. ¿Dónde? La Descríbemelo. parte de arriba, en la Ajá, parte de arriba de su sombrero, a un lado como que es la forma de la cabeza de un gato. ok. ¿La florecita?
Pues es que yo le veo forma como de gato, como la cabeza y como si un gato estuviera durmiendo. Ok, sí, perfecto. ¿Alguien más que vea otra cosa? ¿Nadie? Búsquenle, búsquenle. En la parte de su pelo tiene, bueno, o sea, su pelo y el que parece ser su ojo tiene la forma alusiva a una águila. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Y al parecer creo que la mujer es blanca. Ajá. ¿Algo más que vean? Una nariz medio mediana. Ajá. De una perspectiva, yo lo que veo es de que una manchita y sí que está por el pelo, pues unos lo ven como el ojo y otros como la oreja. Si lo ves la oreja como el ojo, no se le ve boca. Y si lo ves está en la manchita, como si fuera una oreja, es como si se lo hubieran tomado desde atrás, pero no sé, con esa cosita que tiene en el cuello, yo lo Ajá. veo como una muñeca, o sea, como si le hubieran volteado así la cabeza, no sé. Ok. Bueno. ¿Alguien más? No, profe, hasta ahí llegó mi imaginación. No, hasta ahí llegó tu percepción y reconocimiento. Fíjense bien, es una imagen doble, ¿sí? Claro que ustedes ya encontraron mucho más, ¿sí? Mucho más. En realidad es una imagen ya muy antigua que utiliza dos imágenes en realidad. Una que es una mujer muy jovencita, que está, Dafne nos decía, la imagen está como desde atrás, ¿sí? Retrata su oreja, su cuello, apenas si se distingue su nariz. Si lo vemos desde otra perspectiva, entonces implica una mujer muy vieja, ¿sí? Sí, me Con acabo de dar cuenta de eso. con una nariz muy pronunciada, con algún, la naricita que era de la mujer jovencita, ahora es como una protuberancia en la nariz de la persona ya vieja, y lo que era el cuello de la jovencita es apenas los labios de la mujer ya anciana. ¿Sí lo ven ahora? Sí, ya lo capto. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Se dieron cuenta cómo percibimos de diferente manera? Reconocemos también de diferente manera. ¿De acuerdo a qué? A nuestra perspectiva, a nuestras experiencias, a nuestro contexto. ¿Sí? Ok, hasta aquí hemos trabajado con esta. Abran el otro documento, por favor. Es la práctica. También dice percepción. ¿Ya la abrieron? Ya, maestra. ¿Ya? Ok. Fíjense bien, son dos ejercicios, ¿sí? En el primero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nos dice, lee rápidamente las palabras de las columnas. Debes leer en sentido horizontal, ¿ok? No se lee las columnas como tal, sino la primera columna que está a la izquierda, después la columna que está a su derecha, y así en sentido horizontal, ¿ok? Dice, este ejercicio es para discriminar palabras parecidas, lo cual aumentará tu velocidad de lectura al abordar un texto.
Fíjense bien qué es lo que tienen que hacer. Van a leer en sentido horizontal y cada una de las palabras que pudieran estar repetidas, no sé cuáles, se la van a saltar porque ya la leyeron, ¿ok? Entonces, fíjense bien, hagan su ejercicio y me dicen cómo les va. ¿Ya podemos empezar? Ya, ya debemos empezar. Ya, maestra. ¿Ya? ¿Cómo Ya te me fue? Pues sí, hay una repetida. La Una de nada más. posa. Ok. Sí. ¿Y en la carrera que llevabas la dijiste o te la saltaste? No, sí me la salté. ¿Sí te la saltaste? Ok. Dafne. Sí, Sebastián, gracias. Dafne. Sí, yo también solo vi una palabra repetida y pues también me la solté. Ok. Sebastián, ¿tienes tu micrófono o nada más por el chat? Ah, no sirve. Ok. Entonces nada más refiéreme cuál es ¿cómo te fue con el ejercicio? Mientras escribe Sebastián, ¿cómo te fue, Daniela? Bien, maestra. Ok. Y entonces respetaron y se saltaron la palabra. ¿Cuál es la palabra que se repite? Posa. Posa. ¿No? En esa carrera iban y se la saltaron. ¿Qué otras se saltaron? ¿Hay otra? Yo me salté la de Maya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Man- qué, Asael? Ah, no, ya estoy viendo y no es. O sea, viste de más, percibes y Exacto, discriminas ¿no? de diferente manera. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, Díganme cómo les fue. Yo igualmente solamente vi una, o sea, habían unas que sonaban igual, pero pues son palabras diferentes, así que pues es prácticamente estar atento y ver a cuáles son iguales para, o sea, porque sí me la brinqué la de posa porque es la misma palabra, Ajá, pero otras que sonaban igual, que se dicen igual, pero son palabras diferentes, pues sí las leía también de corrido. ok. Sí, de hecho esa era la finalidad, aunque, por ejemplo, la que se repetía era posa, casa que suena igual, pero se escribe diferente y tiene significado totalmente diferente, ¿no? La confusión en algunos casos con este ejercicio es viejo y vieja. Hay quien se salta vieja porque ya dijo viejo. Ajá. Este, o empezar a darle otros sentidos a las palabras. Ujú. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien, en la parte de abajo hay otro ejercicio que nos dice que nos sirve, en este caso, para la percepción veloz y el reconocimiento. Y entonces dice, este ejercicio es para activar la percepción veloz, pues una lectura veloz depende de una percepción veloz, es decir, cómo lo recibo, ¿sí? De qué manera rápidamente me doy cuenta y entonces lo identifico. Dice, la palabra encerrada en un óvalo se puede confundir con alguna de las que se hallan en la derecha,
pero solo hay una que es igual. Trata de encontrarlo lo más rápido posible. Este es un ejercicio que nos sirve para muchas veces. Ahorita lo vamos a hacer, pero en realidad tenemos que estarlo haciendo constantemente. Y trasladarlo a nuevos ejercicios, ¿ok? En textos tenemos que ir buscando también. Ok, Moisés, léeme el primer ejercicio. El primer ejercicio, Sí, sí, donde dice instrucciones o... no, las columnas, los recuadros, sáltate el círculo. Ah, sí, el círculo lo salto, ok. Dice trato, trazo, trozo, tranco, traigo y trago. ¿Cuál es la palabra que se repite? No, ninguna, porque ya me di cuenta de que... Vuélvelo a leer. Ajá. Dice trato, trazo, trozo, tranco, traigo, trago. ¿Cuál es la que se repite? Ah, la de trago, es que no había leído bien las instrucciones. No, las instrucciones las leíste, pero fíjate bien, es nuestra percepción y de qué manera reconocemos las palabras, ¿sí? O no las reconocemos. Ujú. Gracias, Moisés. Arleta, ¿andas por ahí? Arlet, no está. Ok. Asael, Asael, Mande, profesora. ¿me lees el segundo? Fíjate bien, primero los recuadros. Sí, profesora. Clave, clase, aclare, clara, clima. ¿Cuál es el que se repite? Ninguna. Vuélvelo a leer. Clave, clavel, clase, aclare, clara, clima. ¿Cuál se repite? Mm, ¿No? no. Ok. ¿Quién me dice cuál es la que se repite? La C. Carlos, La C, ¿no? clase, ¿sí? Y conste que está juntititito al círculo, ¿ok? Carlos, léeme el tercer ejercicio. Carlos. Yo voy a llorar con ustedes. Carlos. Carlos. Ni caso nos hace Carlos. Diego. A ver si tiene micrófono. ¿Sí tiene o no tiene? Arlet, pero no tienes micrófono. ¿Quién está conmigo, Contésteme alguien. Yo, Ok, Carol, léame el tercer ejercicio. ok. Volvemos, votemos, volamos, votemos, volamos. Volvamos, perdón. Otra vez. Volvemos, velemos, votemos, volamos, votemos, volvamos. ¿Cuál es la que se repite? Votemos. Votemos. Ok. Dafne, ¿me lees la cuarta? Sí, maestra. Azar, alzar, Oscar, armar, altar, anuar. Aunar, sí.
A ver, sí, rápido, pero bien. Vuélvala a leer. Azar, alzar, osar, armar, altar y aunar. Ok, ¿cuál se repite? Alzar. Alzar. Ok. Estos ejercicios son para trabajarlos continuamente y cada vez que se encuentren una frase, un texto corto o un texto largo, hagan el ejercicio, ¿sí? Esto les va a permitir leer mucho más rápido porque a partir de su percepción están recibiendo nueva información y esa nueva información le están dando sentido, le están dando significado. ¿Sí queda? Sí. ¿Quién vive conmigo? Nadie me contesta. Yo voy a llorar. Maestra, Ya me Sí, siento Sí, maestra. maestra. Sí, maestra. malvados. Ni me abren la pantalla, ni los veo, ni sé si están, no están, o me entienden, o aquí estoy como yo, loca de mí. ¿Verdad? Ok. Muchísimas gracias. Pórtense bonito. Gracias, Pasen su maestra. semana Hasta luego, maestra. muy linda. Hasta luego. Hasta luego, ¿Sí? maestra. Buen día. Hasta luego, Nos vemos maestra. la Hasta próxima luego. Hasta luego, semana. maestra. Buenas Buen día, tardes. maestra. Hasta luego.